¿Cómo van ustedes por allá? Hola. Hola, hola. Bueno, chicos, vamos a ver si podemos hacer algunas consultas. Buenas tardes. Algunas dudas comunes, ¿eh? A ver qué les parece. No sé si si en los grupos se organizaron como para que alguien los represente, para ordenar un poco esta parte de la clase. Pueden preguntar, ¿eh? Pueden preguntar. Sí, hija. ¿Cómo quieren hacer, chicos? Vamos a dejar unos minutos para que hagan consultas, para que no sea tan monólogo, y después comenzamos con las preguntas que la doctora detectó donde hay problemas. Aprovechen por eso para preguntas puntuales. Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Nosotros somos del grupo 11 y bueno, creo que en realidad como la mayoría después de la gente que puso en el foro, habíamos tenido complicaciones para justamente estimar los consumos durante el día, digamos. Nosotros habíamos interpretado que, o sea, y en base a los datos que habíamos conseguido nosotros, que teníamos que hacer el consumo, o sea, durante un año y comparando, digamos, los consumos mensuales. Y eso, tal vez podríamos llegar a hacer una curva estimada, obviamente, de tal vez el consumo de una casa o del alumbrado público, pero después, no sé, de algún productor agrícola o del tambo, de cosas así, que la verdad que no tenemos mucha idea cómo funcionan. O sea, siento que estaríamos como mintiendo mucho por ahí y tal vez no es la idea. Entonces, no sé cómo podríamos hacer para hacer unas estimaciones más correctas, digamos. Yo estoy cambiando el escenario, te lo dejo a ti. ¿Quieres contar vos, Anaí, o contesto yo? Yo estoy cambiando los escenarios. Ah, bueno. Sí, chicos, la idea es que ustedes empiecen a plantearse cómo debe ser la respuesta de un grupo electrógeno. Sí, es importante que ustedes tengan en cuenta cómo fue el trabajo práctico que hicieron con el grupo, ¿se acuerdan del trabajo práctico número 4? Que vieron cómo funciona un grupo electrógeno, cómo va consumiendo un caudal diferente de combustible a medida que la potencia que va entregando es diferente. Y sí, lo que entiendo es, no hubo grandes problemas al momento de estimar el consumo residencial. Tampoco hay demasiado problema para estimar el consumo del alumbrado público, aunque por ahí estaría bueno afinar el lápiz en cuanto a la distribución de las luminarias y a la determinación de la cantidad de luminarias. Pero sí es interesante que ustedes puedan ver la curva de consumo de Gamesa, cómo establece la variación de la potencia a lo largo del día. Entonces, si en algún momento del día ustedes saben que lo que está insumiendo energía es solo lo residencial, ¿y cuál es la potencia que está insumiendo en ese momento una vivienda tipo? Ya con eso ustedes pueden determinar la potencia pico que necesitaría abastecer el grupo o un número determinado de grupos, ¿sí? Que eso también era una pregunta, si pueden utilizar más de uno. La respuesta es
sí, pueden utilizar más de uno y pueden también justificar por qué. ¿Está, Juan? Ay, no te oigo. Sí, perdón, había silenciado para no molestarte. Sí, yo estoy acá, estaba escuchando, estoy listo para cuando quieran arrancar. Bueno. El tema es así, yo sé que es complejo esto, pero también dejamos que ustedes elijan algunos valores y no estamos pretendiendo la exactitud en el valor. El tema es que mantengan una coherencia en el valor, porque si no, sí se va para cualquier lado. Y entendemos la complejidad, pero así es un poco más enriquecedor. Como dijo la doctora, pueden usar dos grupos. Brasil, en menos de 2 meses, cuando vio que se le venía el problema de los cortes de energía, logró cambiar el consumo de todos los hogares, con lo cual bajó el pico de consumo energético, con cosas muy tontas, como por ejemplo haciendo una campaña de que la gente lave la ropa a la noche. De esa forma, el lavarropa funciona a la noche, la bomba que inyecta el agua en la red funciona más de noche y las plantas de tratamiento de ese agua residual también consumen más energía a la noche. 2 o 3 cosas más que las cambiaron así de horario y lograron aplanar la curva, con lo cual evitan los picos de energía. Y con lo que tenían, evitaron los cortes. Nosotros acá en Argentina seguimos con cortes energéticos. Pasemos, por favor, a la pantallita del celular mío. Y la bloquean. Digamos, esto es como ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que tenemos para el grupo electrógeno. A ver si lo logro bloquear, a ver cómo se ve. Un segundo. Digamos, el grupo que nosotros le damos como ejemplo de utilización es este, que tiene 500 kVA y abajo decía 400 eléctricos kilowatts. ¿Está? ¿Por qué? Porque entre esto y esto está la diferencia del coseno phi. Pero para mí es un equipo de 500 kVA y tratemos de corregir el coseno phi. En esas condiciones, el grupo tenía 3 consumos bien característicos: al 100%, al 75% o al 50% la cantidad de litros. Ustedes, ese grupo electrógeno, no lo pueden usar al 100%. Lo ideal es que lo estén usando entre un 50% y un 75% más o menos. ¿Está? ¿Por qué? Porque entre esto y esto, yo lo necesito para abastecer lo que son los picos de arranque de los diferentes consumidores. Y ahí tenemos una cosa que se llama factor de uso, que la verdad que no lo habíamos utilizado, factor de simultaneidad, que es una curva que no la habíamos comentado. Y recuerden que no todos los usuarios van a hacer arrancar o su lavarropa o su heladera a la vez. Entonces, las acometidas que ustedes van a utilizar para las casas, generalmente se van a determinar como de aproximadamente estos valores. 1,5 kilowatts cuando estamos hablando de viviendas carenciadas. Esto está homologado por Edenor. 4 kilowatts cuando se hablan de viviendas normales, con un aire acondicionado, un lavarropa, viviendas más o menos comunes. Y, por ejemplo, en España se considera que una vivienda normal está en el orden de los 6 kilowatts, porque ellos utilizan mucho aire acondicionado, porque son climas más de verano y tienen otro confort que nosotros no tenemos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que utilizar como acometida para una casa normal. El problema es que después, si ustedes dicen, yo tengo una sola casa, obviamente que el consumo es de 4 kilowatts, pero si yo tengo 2 casas, no son 8. Si uno lo va bajando en forma porcentual, esa curva va a ir cayendo hasta que después se va a poner asintótico en un determinado punto, que es una de las tablas que le mandó la doctora. Entonces, en realidad lo que tienen que hacer ustedes es este valor de los kilowatts en función de la casa multiplicado por el número de casas. Eso le va a dar la acometida que tienen que tener. Para los establecimientos industriales, hospitales y demás, elegimos un determinado valor que era kilowatt por metro cuadrado construido, para no entrar en demasiadas vueltas. Que eso creo que estaba en la última hoja de uno de los PDFs que se les mandó para estimar los consumos. No quiero decir un valor para no equivocarme. En definitiva, entonces ustedes van a tener
consumo por casas, X cantidad de kilowatts, por hospital tantos kilowatts, por oficinas públicas tantos kilowatts. Vamos a volver al grupo electrógeno. Si yo del grupo electrógeno lo hago trabajar al 75% en condiciones normales, yo sé que por mi red voy a estar circulando aproximadamente 300 kilowatts 300 kilowatts, porque el 75% en realidad es de los 400, entonces son 300 kilowatts, es lo que va a estar, la energía que va a estar circulando por esta red. En estas condiciones de uso, el grupo electrógeno por agua caliente va a disipar al medio ambiente en el orden de 151 kilowatts. Y a través de los gases de combustión que salen a 523 grados centígrados, es decir, tiene un nivel de temperatura que me permite utilizarlo para cosas más que interesantes, va a largar por un caño que no es nada, chicos, es un cañito que tiene 152 metros de diámetro, perdón, 152 milímetros de diámetro, a un caudal de 80 metros cúbicos por minuto, va a lanzar al medio ambiente a razón de 377 kilowatts. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hago con todo esto? Bueno, si ustedes van, por ejemplo, a calefaccionar una pileta y entran a un manual que lo pueden buscar por internet, para no entrar en demasiadas vueltas, un equipo, por ejemplo, como de la línea de escabe, que es para utilización para piletas, nos dice que una pileta de cubierta, si no está cubierta es la mitad, 80 metros cuadrados, ustedes lo calefaccionan con 35 kilowatts de energía. Entonces, calefacciono mi pileta y sigo con la cantidad de energía que tengo disponible. Supongamos que pierda, no sé, un poco por las transmisiones y demás, acá sigo con 100 kilowatts. Si quieren pongan 2 por las dudas, para que haga lo mismo. Entonces vamos a calentar el hospital. Y creo que para el hospital le habíamos dado la consigna que hacían falta 100 kilowatts. Entonces listo, ya con esto ustedes calefaccionan todo lo que queda del hospital. Entonces son dos consumos relativamente grandes que lo abastecen ya con esto. Y estamos descargando las calefacciones por medio de otro tipo de combustibles. Y ya hemos utilizado. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Le ponemos un intercambiador de calor. Esto se usa mucho en barcos, porque ¿qué pasa? La gente de náutica no se va a arriesgar a utilizar el agua caliente de los motores para estar calefaccionando el barco, aparte que no se justifica. Entonces ponen generalmente intercambiadores de calor en los caños de escape, ahí pueden buscar algo. Y con el agua caliente que sacan de acá, usan para todo el resto del barco, es mucha energía. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con este agua caliente para abastecer al pueblo? Y bajar los consumos que yo tengo. Se lo dejamos como planteo. Entonces, a partir de este punto, vamos a plantear un ahorro relativamente chico. Recuerden que con energías alternativas, nosotros vamos a tratar de ahorrar un 20%. Entonces, 300 kilowatts por 0.2, yo tendría que generar como máximo 60 kilowatts, que es nada. O sea, de alguna forma, yo tengo que inyectar acá 60 kilowatts de energía para abastecer esto. Y vamos a tratar de poner un 10% más por sistema solar, o pueden abastecerlo, o sea, puedo usar 60 kilowatts por energía eólica y vamos a suponer que yo ponga 10 kilowatts más, o sea, esto dijimos que es un 20%, vamos a meter un 10%, por ejemplo, de solar, que en este caso el 10% serían un poquito menos, podríamos poner. Pero vamos a una cosa, vamos a poner también un 20% acá. Un 20% acá. Entonces vamos a poner 60 kilowatts de solar. Y me faltaría el otro acople, que es biogás. ¿Qué sucede? Estos dos, yo estoy limitado por la frecuencia de la red. Por eso que no puedo ponerle más. En cambio, los sistemas solares, yo tranquilamente, sistema de biomasa, como yo genero la frecuencia, no tengo el límite del 20% y puedo agregar la cantidad de energía que yo quiera.
¿Cuál es el límite de eso? La cantidad de vacas o el recurso que yo tengo. Entonces, por ahora lo dejo un segundito fuera. Vamos a ver este pequeño ahorro, ¿qué implicaría? Es decir, el grupo estaba al 75% y si yo le bajo, y por eso puse 20, un 20 más un 20 más un 10 del otro, yo voy a estar ahorrando cerca de un 50% de combustible. ¿tá? Que uno dice, bueno, ¿y cuánto es 50% de combustible? Si llego a ese ahorro ideal del 50, son 55 litros por hora. Por lo tanto, 55 litros por 24 horas por 365 días me da esa cantidad de litros. A 50 mangos, que está el litro de combustible, yo en un año, con estos ahorros, me estoy ahorrando casi 24 millones de mangos de combustible, ¿está? Por haber puesto un molino y una parte solar. Miren si no hay para ahorrar energía sin hacer tanto, con un pequeño ahorro que uno puede hacer. Si quieren, lo podemos bajar un poquito más, a un 25%, pero eso ya lo dejo a ustedes. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, una cuenta rápida. Vamos a bajarlo de este punto a este punto. Sería ahorrar un 25%. Entonces, si yo ahorro un 25% de combustible, sería de 78 a 55 litros. ¿Estamos? Con lo cual, yo voy a tener solamente a la mitad, 23 litros hora. Que 23 litros por hora, vamos de vuelta, 23 por 24 por 365 por 50 mangos, dividido 1, 2, 3, 1, 2, 3. A precios de hoy, esto me está dando a 50 mangos el litro, 50 pesos el litro, esto me da aproximadamente 10 millones de pesos anuales de ahorro de energía. Entonces, bueno, ¿en qué lo invertimos? Vamos a tratar de invertirlo, por ejemplo, en un molino eólico, que eso es lo que tenemos que tratar de cerrar hoy. ¿Qué pasa? Yo voy a tener una potencia instalada y nosotros le vamos a dar como una de las alternativas que ustedes pueden usar, que ustedes quieran, un molino que se llama Krogman, que no es un molino demasiado bueno. Después le vamos a pasar el video. Un Krogman 15/50. O sea, el molino tiene dos niveles de funcionamiento. Entrega o 15 kilowatts o 50 kilowatts. Entonces se aproxima mucho, con lo cual ustedes pueden poner 1 o 2. ¿Por qué pongo este molino? Porque resulta que este molino se está vendiendo usado, porque esos son molinos viejos, y lo venden usado con un año de garantía en $25.000. Entonces, 25.000. La verdad que no sé por cuánto multiplicarlo, si por 60, por 100, vamos a suponer que sea por 100 pesos. Estamos hablando de 25 millones de mangos. Con lo cual, ustedes en tan solo 2 años de funcionamiento logran pagar todo el equipo. No. Bueno, entonces, ¿yo qué necesito? La potencia del molino y cuáles son las características del viento que hay en ese lugar, porque eso a mí me va a dar que este molino, por más que tenga 50 kilowatts, va a funcionar, ponele a un promedio de, no sé, 13, 15 kilowatts. Y a partir de ahí ustedes determinarán si ponen 1 o 2 molinos para llegar a cubrir la cuota máxima. En este caso podría abastecer, en teoría, hasta 4 equipos de máximo, para meter los 60 kilowatts. Y así tenemos que ir haciendo con todas las fuentes energéticas. ¿Se entiende esa parte? ¿O quieren hacer alguna pregunta? No, de vuelta yo del grupo 11. Sí. La verdad que habíamos entendido la consigna por otro lado, así que vamos a tener que rehacer toda esta parte porque la hicimos completamente diferente. Nada, solo como para... Sí, te digo, no, o sea, lamento por el trabajo de más, pero bueno, no es grave, no es grave. Lamentablemente todo esto pasa porque
en otras condiciones nos podríamos juntar a charlar un ratito. No, o sea, bueno, se dan estos problemas. El grupo electrógeno tiene una curva de rendimiento. Como me están preguntando si cuando yo bajo la carga no baja el rendimiento. Sí, baja el rendimiento. Pero el rendimiento baja cuando yo lo utilizo por debajo del 40, del 50%. Después más o menos se mantiene lineal. Por eso que fíjense que al 100% gasta 103 litros y a la mitad gasta más o menos la mitad de litros. Y como yo les dije la otra vez, ningún fabricante pone cuánto gasta al 40, al 20 y al 30. ¿Tá? Primero que no lo hacen porque en esas velocidades es muy inestable el grupo. Ahí es donde conviene apagar el grupo de 500 y por ahí prender uno de 250 para la noche. Que eso tranquilamente es valedero. Pero lo tendrán que hacer ustedes, eso es su trabajo. La idea, lo que se plantea un poquito primero, es utilizar que ustedes van a tener una curva de consumo, una cosa más o menos así, donde generalmente para Argentina a las 6 de la mañana es el punto menor y después va subiendo y a las 6 de la tarde más o menos tenemos los picos mayores. Plantear lo que sería una curva tradicional de la ciudad y después empiecen a bajarlos con técnicas y estrategias de ahorro y utilizando el tema de energía renovable. Capaz que el grupo, en vez de 500 kVA, lo pueden bajar a 300, si empiezan a hacer un par de cosas. Y miren este detalle tonto. Ustedes tienen una línea de agua de distribución a las casas. ¿Tá? Si las casas no tienen tanque de agua, ustedes tienen que mantener todo el día la presión en la red al máximo. Si ustedes obligan a que los usuarios pongan un tanque de agua, la bomba que trabaja acá es una bomba mucho más chica, tiene menos pico de arranque y menos potencia instalada. Entonces, ¿ustedes qué van haciendo? Van cargando durante todo el día el tanque y cuando la persona lo va a utilizar lo pone. Observen que la mayoría de los dúplex que se hacen en todos los lugares no tienen tanque de agua. El día que no hay energía eléctrica, que se cortó la luz por lo que sea, la gente se queda sin agua. Es una locura, pero ¿qué es lo que ellos dicen? A mí la municipalidad me permite que yo lo construya así, yo no tengo por qué poner tanque de agua. O sea, es pensamiento lamentable, pero tienen una cuota de razón. Si ustedes mejoran las condiciones ambientales de la casa, es decir, ventana vidrio doble, mejorar lo que sería la arquitectura solar que tiene esa casa, ustedes están bajando los consumos. Entonces, ¿cómo es el consumo de una casa? Más o menos para este tipo de condiciones. El agua con qué o sea, ustedes tenían un balance energético de sus casas. Gastaban una determinada cantidad de energía para cocinar, una determinada cantidad de energía para el agua caliente. ¿Tá? Bueno, esta agua caliente, ustedes tranquilamente la pueden hacer con un colector solar térmico, con lo cual ahí ya me bajan un 60% de consumo. Van a cocinar. Bueno, ¿qué medidas utilizan para bajar el consumo de esa cocina? Una olla con la tapa puesta para cocinar ahorra en el orden del 60% de la energía que gastamos con la tapa, sin poner la tapa. Y si utilizan una olla a presión, que son cosas que se dejaron de utilizar, les puedo asegurar que ahorran mucha mayor cantidad de energía. Entonces, bueno, propongan alternativas para bajar la potencia. Al bajar la potencia, ¿qué es lo que van a bajar ustedes? La acometida de la casa. Y si logran bajar por ahí de 4 a 2 kilowatts, ya con 2 3 estrategias bajaron el grupo electrógeno. Entonces, si me bajan la potencia del grupo, me bajan los litros, y después ya hacen una inversión en energías alternativas, les digo que tranquilamente llegan a valores del 50% de ahorro de combustible. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cualquier medida que se nos ocurra para bajar la potencia está bien, porque ponele eso de que explicaste recién de los tanques, la verdad que ni siquiera se me había ocurrido. O sea, podemos ponerle, no sé, que hagan campañas, por ejemplo, de ciertos horarios donde hay que apagar la luz y considerar, como a nosotros nos parezca, la cantidad de horas de luz que van a tener las casas
O sea, no hay un límite, digamos, no es como que estaría mal que pongamos lo del tanque o de la televisión o de lo que sea, lo que se nos ocurra con tal de bajar la potencia, eso tenemos que hacer. Eso lo pueden hacer, están habilitados para hacerlos. O sea, si vamos a ir a la realidad, ustedes se están metiendo contra la cooperativa eléctrica, con lo cual olvídense de que puedan avanzar, vamos a ser reales. Pero acá pueden usar las estrategias que ustedes quieran. Hasta incluso, por ejemplo, un cambio de hora. ¿Ustedes se dieron cuenta que en Argentina no se cambia la hora? Eso creo que lo mencioné el primer día de clase. O sea, en todas partes del mundo se cambia la hora para ahorrar energía. En Argentina no. Se ahorra más o menos un 8% del consumo de iluminación por un cambio de hora. Parecen cosas tontas, pero es así. ¿Y perfecto, entonces buscamos. Sí. Mirá, por ejemplo, ha habido un cambio tecnológico, porque muchas de estas cosas hace 15 años atrás eran imposibles, pero hoy con el bajo consumo que tienen las lamparitas LED, capaz que ya no haga falta cortarle la luz a la gente, o sea, que vos no tengas iluminación, porque hay unos equipos que son inverter con baterías que ustedes durante el día, digamos, con los 220 cargan la batería, y cuando se va la luz, las baterías generan la frecuencia para dentro de la casa. Les puedo asegurar que no se nota cuando se corta la luz. Yo no lo usaría para mover una heladera, pero sí para mover la iluminación de la casa. O sea, durante toda la noche, ¿cuántas horas usan ustedes de luz? Nada. Entonces, podrías tranquilamente apagar los grupos electrógenos utilizando ese tipo de tecnología. O sea, sí, al alumno que recién preguntó, o sea, también que sean cosas más o menos coherentes, pero utilice, miren, el anteaño, una pavada, ¿no? ¿Qué dijo una alumna? ¿Por qué en el baño de las casas, en vez de hacerlo todo cerrado, nos ponemos esos ladrillitos de vidrio para tener la iluminación básica durante el día y no tener que prender una lamparita, en vez de estar poniendo tantos sistemas de conversión y tenía razón, ¿se dan cuenta? Con una pavada así, ustedes ahorran fortunas en cables, en iluminación, en sistemas tecnológicos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Juan, en el chat están preguntando por el coseno phi. Sí. El coseno phi, evidentemente, es muy fácil de corregirlo. Lo ideal sería llevarlo a 1, no lo van a poder llevar a 1 nunca, pero aunque sea traten de llegar a un coseno phi 0,9. Eso es una estrategia para ahorrar energía. Normalmente, una casa, como yo les dije, les anticipé, va a estar un coseno phi. Cuando ustedes manejan cierta potencia, 0,7 aproximadamente, ¿estamos? Pero traten de llevarlo a 1. Bien. Después hay otras consultas que estaban en el foro con respecto a la elección del grupo electrógeno. Preguntaban si al momento de elegir el grupo tenían que contemplar el tipo de combustible y si tenían que considerar espacio que se requiere para el almacenamiento del combustible. Y después, si evalúan si son monofásicos o trifásicos. No, trifásico, todo trifásico, pero en realidad ustedes lo van a usar como monofásico. Y la red no pierde, no se complica en la vida, o sea, los kilowatts que ustedes meten sale por todo el pueblo sin ningún tipo de pérdida, porque si no, no van a llegar más. ¿Saben por qué se usan trifásicos? Porque se ahorran 3 cables. Voy a ver si les encuentro un videito de YouTube que lo explica perfectamente. Es básicamente un ahorro de conductor, ¿tá? Porque ustedes con 3 cables
zafan el neutro. Si balancean bien las cargas, zafan el neutro. Entonces, en una instalación normal, ustedes tendrían que llevar 2 cables para todos lados, y en este caso, balanceando las cargas, eliminan un cable. Es medio complicado para explicarlo por acá. Por eso que se usan trifásicos, y no monofásicos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, perdón, de vuelta, no me quedó claro o me perdí la parte, si explicaron en la parte para estimar los consumos de las distintas cosas que no sean las casas o el alumbrado. Mira, para no estar cambiando las pantallas, te lo preparo durante el corte y te lo muestro cuando volvamos. Dale, gracias. Así lo dejo prendido en pantalla donde están los consumos. Buenísimo. Porque ya estamos a punto de cerrar. Vi que alguien preguntó si le bajo la potencia, si el rendimiento también baja. No, por eso, si ustedes utilizan un grupo, vamos de vuelta, de 500 kVA y lo bajás a 10 kVA, obviamente que vas a estar trabajando en este punto de rendimiento, con lo cual sí va a bajar, no sirve. Ya cuando bajás tanto, deberías poner 2 grupos. Entonces, en función de lo que es la curva... Pero ¿de cuánto sería el rendimiento de cada uno de esos grupos? Bueno, eso lo pueden sacar en función de la curva que lo calculamos en clase. Ah, ok. A mí no me quedó claro cómo calcular el factor de simultaneidad. Bueno, también entonces te pido que me des un minuto, preparo la transparencia y te lo muestro a la vuelta. Así dejo todo listo, todas las preguntas. Dale, perfecto. Profe, ahí surgió otra. Habías dicho que ponele que el consumo de una casa promedio que habíamos estimado que eran 4 kilowatts. Sí, más o Bien. menos 4 kilowatts. Okay. Ahora lo hacemos bien. Y, Ahora les muestro. y después habíamos dicho que, o sea, que si tenía 2 casas que no eran 8 kilowatts. O sea, no, por eso, es lo que está preguntando el otro alumno, el factor de simultaneidad. Está. Ahora Perfecto, listo. Polla, genial. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí. Soy Juan Francisco Caciani, el ayudante. Necesito saber quién es Galaxy J6, porque vengo preguntándole clase a clase, no responde, ahora vi que escribió y necesitaría saber quién es. Si no, por cuestiones de seguridad, no sé si podemos dejarlo por las cosas que estuvieron pasando, pero bueno, nada. Además tenemos el presente en la lista de él como Galaxy J6 porque nunca respondió el nombre. No vi que me hayan preguntado, perdón. Sosa Federico soy. Buenísimo. Fíjate si te puedes cambiar el nombre para que ya te quede fijo en el Zoom y no te quede como Galaxy J6. Dale, ahí me fijo. Vale, muchas gracias. Yo mientras tanto estoy tratando de localizarlo. Sí, no, lo tengo que preparar para después de la próxima reunión. Bueno, nos queda, ya se está por cortar esto. ¿Alguna otra pregunta? Así preparo el material para hacerlo medio rápido cuando volvamos. No, básicamente la pregunta más recurrente fue justamente el consumo de los edificios públicos. Bien. Mire, el tema es, o sea, lamento que estemos en estas condiciones y siento que no estamos brindando lo ideal. Todos escucharon lo que es el Colegio de la Magistratura en Capital Federal, ¿no? Donde, digamos, se vigila supuestamente a los jueces. Ustedes saben que no tienen interruptores para apagar las luces. Hay una térmica general que apaga el piso. Entonces, donde se queda un tipo a laburar, ustedes tienen que dejar todo el piso completo encendido,
porque al arquitecto no le gustaba cómo quedaban las lamparitas y le complicaba mucho el tirar los cables. Entonces, no hay forma de apagarlo. Te digo, porque tengo gente que trabaja ahí en mantenimiento y me decía, es una locura. Varias veces se quedó uno laburando hasta la 1 de la mañana, desde las 6 de la tarde, y tuvimos que dejar todo el piso prendido de punta a punta por un tipo que se quedaba a laburar. Y bueno, por eso que, digamos, el tema de los edificios públicos es un dolor de cabeza. Bueno, las plantas potabilizadoras, les voy a tratar de buscar un valor, más o menos cuántos kilowatts se consume para el bombeo de agua y por kilowatt tratado. No sé si llego ahora para en la pausa que tenemos. Entonces, factores de simultaneidad y consumos. Bueno, listo. Ya se corta, nos quedan 30 segundos y que terminamos. Nos vemos, chicos, en más o menos 15 minutos más. Gracias.